bienvenidos a la primera clase del diplomado de muros de ménsula con hormigón armado. Quisiera, antes de continuar, si me escuchan, me podrían confirmar por medio del chat, por favor. Vale, me están diciendo que sí, que me escuchan. Bueno, me presento, mi nombre es Caterina Rueda, soy ejecutiva comercial de ICC Ingeniería. Nosotros, en nombre de nuestra empresa, les doy la bienvenida a la primera clase, liderada por el ingeniero Fabián Camilo Falla, donde realizaremos un ejercicio práctico. Van a poder ver cómo es el software de CIPE en la parte de muros de contención. Como nuestro nombre lo indica, nosotros somos una empresa que brinda consultorías y capacitaciones en diferentes áreas de la ingeniería civil, geotecnia. Además, somos los distribuidores de los software de Geo5, CIPE y GeoEstudio en Latinoamérica. Nos especializamos en presentar diplomados virtuales como el que vamos a dar a continuación y presenciales en diseños estructurales, hidráulicos, geotécnicos, entre otros. Además, diseñamos cursos personalizados para las empresas, universidades o grupos independientes dependiendo del área que se desempeñen. Les informo que actualmente contamos con ofertas para los asistentes a esta primera clase para adquirir la licencia de CIPE. Y también quiero comentarles que en el mes de julio estamos de aniversario, vamos a tener varias ofertas especiales, entonces les recomiendo que nos sigan en nuestras redes sociales para mirar todas las ofertas que vamos a manejar durante este mes de julio. Esta noche nos va a acompañar el ingeniero Fabián Camilo Falla, es el ingeniero civil y especialista en estructuras que brinda soporte internacional de CIPE. Además, él trabaja en una curaduría en Neiva, el cual está especializado y va a trabajar casos reales durante este diplomado. También se va a encargar de resolver todas las inquietudes que ustedes tengan. Las pueden tener tanto en la clase o también por medio del foro si participan en el diplomado. Si desean continuar con el diplomado, me pueden escribir por medio del chat de WhatsApp, el cual les aparece aquí en pantalla. O si desean también adquirir la licencia con los descuentos que estamos manejando, me pueden también escribir por medio del WhatsApp. Espero disfruten esta primera clase y cualquier inquietud que tengan estamos muy pendientes. Que tengan feliz noche. Caterina, muchas gracias. Muy buenas noches a todos. ¿Me escuchan? Buenas noches, ¿me escuchan? Listo, perfecto. Bueno, voy a desactivar la cámara para tener mayor fluidez. Ya les voy a compartir pantalla. Bueno, pues esta es la primera clase. Vamos a hacer como un tema introductorio, ¿sí?, a lo que es los elementos de contención en aspectos generales. Entonces, ¿ustedes están visualizando mi pantalla? Listo, perfecto. Entonces, empezamos con la parte introductoria. Bueno, aspectos geotécnicos que nosotros debemos de tener en cuenta para realizar un proyecto de contención. Entonces, tenemos que los datos del terreno más importantes para realizar el cálculo de empujes son pesos específicos en los estados naturales y en estados sumergidos, pues en el caso que se requiera, que sea ángulo de rozamiento interno o de fricción interna del elemento, cohesión y nivel freático. Digamos que estos son los datos más importantes para no tener en cuenta. Entonces, tenemos que el empuje es menor cuanto mayor es el ángulo de rozamiento interno y cuanto menor es el peso específico. La cohesión disminuye el empuje, pero es un parámetro poco fiable. La presión del agua aumenta significativamente el empuje. Aquí vemos. Por eso, cuando nosotros diseñamos, ¿sí?, muros de contención, hablemoslo o muros de sótano, ¿sí?, se especifica si el elemento es drenado o no drenado, ¿sí? Si es drenado, se le dejan unos lloraderos. Y con esto, pues, el empuje del agua no nos va a afectar tanto. Entonces, es importante también la geometría del terreno, en particular las pendientes, en los trasdos del muro,
El empuje depende también de la propia geometría del muro, de su relación o no relación con otros elementos del edificio y del rozamiento entre el terreno y el muro. La presencia de sobrecargas en las superficies del terreno también aumentan lo que son los empujes. Acá vemos este tema de sobrecarga. Eso en cuanto a los datos necesarios. Vamos a ver por acá algo de definiciones. ¿Sí? El ángulo de rozamiento interno dice que el rozamiento que existe entre dos granos lo podemos asimilar al de un cuerpo en un plano inclinado. Vemos aquí la imagen. El peso propio del cuerpo lo podemos descomponer en dos fuerzas. ¿Sí? Tenemos el peso, ¿sí? Se descompone en dos fuerzas, la componente normal de apoyo N, que es esta, y el componente tangencial T. Entonces, de esta figura, deducimos que para que el cuerpo deslice, las componentes tangenciales deben ser mayor a la relación de las componentes normales y tangenciales del ángulo phi, que es este que tenemos acá. Y se divide por el área del apoyo, se tiene la siguiente ecuación. El ángulo de rozamiento interno, aquí ya se concluye, o de fricción interna, se define como el ángulo cuya tangente es la derivada de la resistencia al corte respecto a la presión normal efectiva en el ensayo de corte. Es decir, la pendiente que la recta envolvente del círculo de Mohr de rotura de varios ensayos de corte. Llamémoslo, digámoslo, este ángulo de rozamiento, una forma para definir, ¿sí? Y digamos algo para entenderlo, es prácticamente cuando empezamos a hacer una montaña de arena, ¿sí? Prácticamente el ángulo de rozamiento, ¿sí? Interno, phi, lo tienen los elementos granulares. Entonces, prácticamente, cuando dejamos caer las partículas, se nos forma una, este es el piso, se nos forma una pendiente, llamémoslo así, una montaña, y prácticamente es el ángulo que se genera. ¿Sí? A eso se le conoce como el tema del rozamiento. Bueno, ahora, en cuanto a cohesión, es la capacidad de las partículas del terreno de mantener unidas por sus fuerzas internas. En general, se llaman suelos cohesivos los que tienen una importante proporción de material arcilloso, o sea, las arcillas son los elementos cohesivos. De modo similar a como hemos definido el ángulo de rozamiento interno, podemos definir la cohesión como la ordenada en la base de la envolvente del círculo de Mohr de varios ensayos de corte. Eso es prácticamente lo que sería lo que es la cohesión. La cohesión supone una disminución importante de los empujes sobre los muros. Sin embargo, en muchos casos se ignora su efecto, dado que no se puede asegurar su efecto durante toda la vida útil del muro por las eventuales variaciones en las características del terreno, especialmente por los cambios de humedad. El informe geotécnico debe especificar la cohesión y su fiabilidad, ya que la reducción de empujes que supone es determinante en el dimensionamiento del muro de contención. En muros de sótanos es menos relevante y no resulta gravoso ignorarla. Por otra parte, en los muros que se encofran en dos caras, generalmente el trasdo del muro se rellena con material granular y cuya cohesión es nula. Entonces aquí vemos unos ejemplos, ¿sí? Aquí vemos un talud en donde pues, se debe tener en cuenta la cohesión, pero por lo menos si vamos en temas de elementos de contención, si se realiza el muro, en donde tenemos que formaletear en este punto, pues generalmente lo que hacemos es rellenar esta parte con material granular, ¿sí? Entonces por eso que se desprecia lo que es la cohesión. Ahora recuerden algo importante, ¿sí? Que la cohesión supone una disminución importante en los empujes sobre el muro, para tener eso en cuenta.
Rozamiento entre el terreno y el muro, dice que pocas veces, por no decir que casi nunca, el informe geotécnico especifica el coeficiente de rozamiento terreno-muro, ya que no es objeto de ensayos. En edificios lo habitual es que los muros de sótano tengan una o más capas de drenaje e impermeabilización que anulan cualquier rozamiento entre el muro y el terreno. Entonces, en muros de sótano, ¿sí?, por lo general siempre tratamos de impermeabilizar esta parte, entonces pues prácticamente el rozamiento pues es casi que nulo. Peso específico o densidad del terreno. Entonces, ¿qué tenemos? Que otro parámetro geotécnico para nosotros poder determinar lo que son los empujes sobre muros es la densidad del terreno o el peso específico. El peso específico aparente es el peso específico de la muestra del suelo natural con la humedad que tiene en el terreno. El peso específico saturado es el peso específico de una muestra de suelo saturado con todos sus poros llenos de agua. Y tenemos el peso específico sumergido, es el peso específico de una muestra de suelo en condiciones hidrostáticas, es decir, sumergida en agua a presión hidrostática. Entonces tenemos la siguiente ecuación, ¿sí?, en donde esto es el peso específico sumergido, que es igual al peso específico saturado menos el peso específico del agua, en general 10 kilonewton metro cúbico. Eso es lo que sería en cuanto a peso específico. Entramos ahora a una parte que son los empujes, entonces presiones verticales y presiones horizontales. El terreno empuja al mismo tiempo que pesa, es decir, ejerce una presión vertical, peso de tierras y sobrecargas en superficies horizontales, y una presión horizontal, empuje, en una superficie vertical, que sería el muro. De una manera parecida a como un fluido ejerce una presión de igual magnitud en todas direcciones, el terreno también ejerce una presión en cualquier dirección, pero esta presión varía con la dirección. La presión vertical es el peso de la columna del terreno que gravita sobre el muro, ¿sí?, en donde Y es el peso específico, este valor, y H pues es la altura, o sea que a una mayor profundidad, ¿sí?, o altura del terreno vamos a tener mayor expresión. La presión horizontal puede ser mayor o menor que la vertical, se define el coeficiente de empuje horizontal K como la relación entre la presión horizontal y la vertical, de modo que presión horizontal es igual a presión vertical por un K. K es un factor que relaciona la presión vertical con la presión horizontal. En líquidos, pues, es igual a 1. Entonces, en cuanto a presiones y empujes, el empuje es la resultante de las presiones horizontales. En el caso de terrenos homogéneos, la presión vertical crece linealmente con la profundidad. Y como la presión horizontal es proporcional a ella, crece también linealmente. El diagrama de presiones es triangular. En este caso, la resultante P de las presiones situadas a 1/3 de la altura del muro. Entonces vemos aquí que el triángulo, color rojo, es la presión que ejerce el muro. Esto es una forma triangular, y la resultante de todas estas presiones es este P, que siempre lo vamos a ubicar a H, a 1/3 de la altura del muro. Vamos a ver entonces definiciones cuanto a empuje pasivo y empujes en reposo, empujes activos, empujes pasivos y empujes en reposo. Cuando hacemos un corte en el terreno y colocamos un muro, o sea, aquí este muro, ¿sí?, esto es el terreno, la presión horizontal del terreno natural puede variar en función de cómo se construye el muro y cómo se relaciona con otros elementos constructivos. Se moverá de una u otra manera. Si el muro no se mueve, estamos en situación de empuje en reposo, en el caso de muros de sótanos arrastrados por la estructura del edificio. ¿Qué quiere decir? Tenemos aquí un arrastramiento en la base, un arrastramiento en la parte superior, en este muro de sótano. No vamos a tener ningún tipo de
de movimiento en el muro, entonces se considera que es un empuje en reposo. Ahora, vemos aquí que si el muro se deforma alejándose del terreno, estamos en situaciones de empujes activos. En el caso habitual, en el muros de contención con coronación libre, que es lo que conocemos como los muros emboladizos, ¿sí? O muros de contención. Entonces esto sería un empuje activo. El terreno se relaja y el empuje disminuye, es decir, el empuje activo es sensiblemente menor que el empuje en reposo. Considera el empuje activo en un muro de contención. Supone, por lo tanto, disminuir el valor de los empujes a costa de aceptar una deformación importante, aunque en este tipo de muros suele resultar irreversible. Llegar al estado de empuje activo supone una deformación importante del orden de H sobre 1000 para arenas densas, H sobre 500 para arenas flojas y H sobre 100 para arcillas firmes y hasta H50 para arcillas blandas, siendo H pues la altura del muro. Para un muro de 3 metros estamos hablando de 3 milímetros para arenas densas y hasta de 6 centímetros para lo que son arcillas blandas. Eso en cuanto al empuje activo. Tenemos ahora los siguientes empujes pasivos en muros anclados. Entonces tenemos lo siguiente: si el muro empuja el terreno, estamos en situaciones de empujes pasivos. En el caso habitual de muros con anclajes pretensados. Entonces, en el caso de que tengamos un muro, ¿sí? Tengamos anclajes y hacemos una tensión, ¿sí? Estamos empujando el muro hacia el terreno. Entonces, este es el caso habitual de los, como se dice, anclajes pretensados. Ahora, en otros casos típicos es la zapata de los muros de contención por la cara de intrados. Entonces vemos aquí, tenemos un terreno, aquí hay una percepción, entonces aquí tenemos empujes pasivos en intrados de acuerdo a la zapata. Recuerde que aquí son intrados y acá son trasdos, que es donde está el elemento a contener, está todo el material a contener. Bueno, algo importante, ¿sí? En la presentación anterior hablábamos del fenómeno de la estabilidad global. Entonces, pues como consecuencia del desnivel que generan los elementos de contención, este elemento de contención, aquí tenemos un desnivel de este terreno con respecto a este otro terreno. El terreno presenta una tendencia de nivelarse. Estos terrenos presentan tendencias, pues, a nivelarse, por lo que se induce la masa del terreno a una posible probabilidad de inestabilidad. Ya esto es una inestabilidad global, al que se opondrá la resistencia al cortante del terreno. Este tipo de inestabilidad puede clasificarse en dos grupos, ¿sí? Desprendimientos, que es cuando la masa inestable cae, y corrimientos, pues cuando la masa inestable se desplaza. De estos últimos, en caso típico, es el deslizamiento, en el que una masa del suelo se desliza con respecto a otra, cuando la resistencia al corte es superada a lo largo de la zona. Aquí vemos la línea punteada, ¿sí? Este deslizamiento podrá seguir superficies de formas planas, curvas, quebradas, ¿sí? O una combinación entre cada una de estas. Esto pues nos lleva a que en toda estructura de contención deberá comprobarse la seguridad frente al fenómeno de estabilidad global. Generalmente se estudian superficies de deslizamiento circulares. Recordemos que pueden ser de esta forma, el quiebre, llamémoslo así, ¿sí? Pero nosotros siempre cuando hacemos lo que es la superficie de falla se hace por medio circular, como el rojo que tenemos acá.
prácticamente pues aquel círculo demanda la mayor resistencia del terreno o lo que es mismo que posee un coeficiente de seguridad mínimo frente al deslizamiento circular que se genera, siendo esta relación prácticamente la resistencia al corte del terreno y la resistencia al corte que debe desarrollar el mismo. Las fuerzas que tienden prácticamente pues a desestabilizar la estructura, ¿sí? Es prácticamente la masa del suelo, es toda esta, el peso propio, llamémoslo del elemento de contención, la sobrecarga que contiene, aquí vemos una sobrecarga, pero pues es lógico que la sobrecarga que está dentro del círculo. Vamos a explicar más sobre esta parte del círculo. Si tengo que este es mi círculo de falla y mi carga es toda esta, ¿sí? La carga que se tiene pues prácticamente es la de este pedazo, que es la que se tiene en cuenta, ¿sí? También influyen factores como lo que es la excitación sísmica y cualquier otra acciones externas. Para llevar a cabo el círculo de deslizamiento, se deben conocer los datos del problema en estos desniveles, ¿sí? Las características de elementos de contención, la estratigrafía, conjunto de cargas sobre el sistema de elementos de contención, terreno, ¿sí? Y pues cuál es la elección del método que se va a utilizar, porque para métodos de estabilidad global, pues se tienen muchos. Aquí pues vamos a hablar principalmente de los métodos de estabilidad que tiene lo que es el programa de CIPE. Bueno, en cuanto al cálculo del coeficiente de seguridad frente pues al deslizamiento, el coeficiente de seguridad que una masa del suelo potencialmente inestable tiene frente al fenómeno de deslizamiento circular se evalúa como la relación que existe entre las acciones desestabilizadoras, ¿sí? Frente pues a las acciones estabilizadoras. Entonces aquí tenemos que el factor de seguridad se mide de acuerdo a la sumatoria de momentos estabilizadores y pues la sumatoria de momentos desestabilizadores. Este coeficiente de seguridad podrá asociarse a distintos parámetros como son la resistencia al terreno, el valor, como decíamos, de la sobrecarga de uso, de la excitación sísmica, y pues estos son los que influyen en este coeficiente de seguridad. Para ello, tenemos aquí el método de cálculo. Entonces, en cuanto al método de cálculo, actualmente pues existen diversos métodos para el cálculo del coeficiente de seguridad de una masa potencialmente inestable frente a fenómenos de deslizamiento circular. En general, estos métodos consisten en proponer una superficie de deslizamiento y estudia su equilibrio en función del sistema de acciones que se desarrollarán. Este estudio parte de subdividir la masa del terreno deslizante en pequeñas porciones de forma geométrica, tales que permitan un cálculo sencillo de las elecciones a las que éstas se ven sometidas. Entonces, una vez se identifiquen todas las acciones sobre la masa en las que ejercen, basándose en una serie de hipótesis, se establecen las ecuaciones de equilibrio, fueron las que vimos anteriormente, de las que con un previo cálculo más o menos complejo, se utiliza este método y se obtendrán los valores de los coeficientes de seguridad del círculo en estudio. Ya vamos a ver esto con un ejemplo en el programa de muros en CIPECAD, en muros de Mensura. Este procedimiento se repite sucesivamente para un número suficientemente significativo de círculos posibles de deslizamiento
variando tanto el radio como su posición en el espacio. Cada uno de ellos arroja un coeficiente de seguridad, siendo el mínimo de ellos el coeficiente de seguridad del sistema. Para poder realizar este trazado, ¿sí? Este trazado de esos círculos usualmente se planea una malla ortogonal, ¿sí? Vemos que es esta malla, en sentido de X como en el sentido de Y, en el que cada punto de ella se trazan todos y cada uno de los círculos posibles de deslizamiento con radios crecientes. Una figura que tenemos acá, vemos. Entonces, ¿qué es lo que hace? En cada punto de estos se genera un radio, ¿sí? Y voy a dibujar acá con diferentes longitudes de radio y empieza a trazar círculos. Y el radio se ubica pues de acuerdo en cada punto de esta gráfica. Y ahí vamos a tener los coeficientes de seguridad frente al deslizamiento. Entonces, tenemos aquí prácticamente que el método de las fajas o de las rebanadas, que es el método simplificado de Bishop, consiste en analizar el equilibrio de una masa del terreno que sigue una superficie de deslizamiento circular. Para ello, pues como vimos en la figura anterior, se trazan círculos sobre la sección transversal del terreno y se subdivide la masa deslizante contenida en dicho círculo. Basándose en el esquema este esquema de cuerpo libre, se plantean las formulaciones matemáticas, ¿sí? Para una determinado pues, talud, la cual son utilizadas para obtener los coeficientes de seguridad F, vemos acá, de un círculo cualquiera, pues de radio R. Recuerde que sobre esta cuadrícula se generan varios radios, ¿sí? Y en diferentes puntos. Entonces, sobre los diferentes radios es que se hace. Entonces, pues aquí tenemos una descripción, ¿sí? Prácticamente de la fórmula, no vamos a entrar en detalles. Si alguien pues, desea profundizar más sobre el método de las fajas o rebanada, este es el nombre que se tiene, el método simplificado de Bichot. Se coloca aquí pues porque es con el que trabaja lo que es los programas de SIP. En cuanto a eso, sí, pues vamos a ver un ejemplo en el programa de SIP. Por acá tengo listo, ¿sí? Este ejemplo. Entonces, todos ustedes de pronto se preguntarán, bueno, pero ¿qué significará este cuadro rojo? ¿Qué es estos datos, sí? Que tenemos en la parte superior, ¿sí? Vemos que aquí me marca un círculo. ¿Qué quiere decir ese círculo? Bueno, recuerden que esta es la cuadrícula, ¿sí? La que tenemos acá, esta es la cuadrícula en donde vamos a empezar a hacer cualquier cantidad de medición, o sea, las que hace el programa automáticamente. Con respecto al radio, con el radio se genera esta falla. Aquí en este caso, la más crítica muestra el programa, que es esta que tenemos acá. Este es el punto más crítico que tiene. Entonces, aquí nos muestra unas isolíneas, ¿sí? En la parte inferior. Ustedes dirán, oiga, pero ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir este valor? Pues resulta que estos son los coeficientes de seguridad. Si nos vamos en este punto, nos dice que el centro del círculo de deslizamiento pesimista tenemos un coeficiente de seguridad de 6.603. Este es el más crítico que encontré, pero voy a cambiar de color. Vamos a poner un
un azul. ¿Sí? Es el más crítico en este punto de este recuadro. Nos dice que cumple, entonces la distancia, ¿sí? Alrededor del muro, en X, vemos aquí, este es el muro, aquí es una coordenada, este es el punto 00, ¿sí? Y tenemos aquí el otro punto 00, recuerden que hablamos que se hacía sobre una plano ortogonal XY, vemos que la distancia, o sea el radio, se encuentra en el punto X, ¿sí? A una distancia de 0.68 metros o 68 centímetros, y la cota en Y, que es 1.58, ¿sí? Este es el punto eh, de la cota, y tenemos que tiene un radio de 6.05 metros, o sea, esta línea tiene 6.05. Aquí encontró de varias iteraciones que hace el programa el más crítico. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para leer este cuadro? Si nosotros vemos este 6.6 es este factor o coeficiente de seguridad de 6.06. ¿Qué quiere decir? Que en esta zona, ¿sí? Que estamos en rojo, vamos a tener los coeficientes de seguridad más críticos, ¿sí? Que son los coeficientes que van desde 6.6 a 13.22. En estos puntos, acá, vemos que si trazamos el radio en este punto, pues no van a ser tan críticos. Entonces, voy a quitar el círculo de deslizamiento y vemos algo acá. Vemos aquí que tenemos una carga de 1 tonelada metro cuadrado, y vemos que tenemos aquí otra carga de 10 toneladas metros cuadrados. ¿Ustedes recuerdan cuál era el valor del coeficiente de seguridad? 6.6, correcto. En ese caso, para este ejemplo vamos a quitar esta carga. Recuerde que el deslizamiento, digamos, este fenómeno se da porque tenemos aquí un desnivel de este terreno con respecto a este otro terreno, ¿sí? Y lo que tratan de hacer el suelo es como estabilizarse, buscar esa estabilidad, ¿sí? Que no haya ese nivel. Entonces, ¿qué fuerzas aquí nos incluye? Pues tenemos en este caso el peso propio, esto es el elemento a contener, una sobrecarga de 10 toneladas, de 1 tonelada. En el trasdo y en el intrado tenemos aquí 10 toneladas metro cuadrado. Recordemos que el coeficiente de seguridad, voy a volverlo a mostrar, es el que tenemos en 6.6. ¿Sí? Entonces este valor de acá, entonces vamos a anotar por acá 6.6. Vamos a ver qué pasa si yo eventualmente retiramos esta carga que hay aquí. Aquí generalmente pues no va a haber carga, ¿sí? Entonces vamos a eliminar esa carga, borrar esta carga, y vamos a recalcular nuevamente el círculo de deslizamiento, y vemos ahora que el factor, el índice de deslizamiento bajó, ¿sí? Bajó, ¿qué quiere decir? Entre más alto el número es mejor, y entre más bajo pues es más crítico, ¿sí? Vemos que cambió de 6.6 a 2.3. ¿Qué es lo que pasó? Aquí habían unas fuerzas que contrarrestaban las fuerzas que se venían de este punto para estabilizarlo. Por lo tanto, al contrarrestarse estas fuerzas, ¿sí? Pues nos generó un coeficiente de seguridad diferente al que teníamos inicialmente. Entonces, ¿cómo leemos esto? Nuevamente, pues lo rojo va de 2.03 a 6.81, que son los coeficientes, ¿sí? Prácticamente así es como leemos esta situación. Nos vamos ahorita en los coeficientes, vamos a ver las combinaciones con sismo. Vemos que con las combinaciones con sismos nos afecta prácticamente, ¿sí? Es un esfuerzo que me llega al muro, y vemos que ya no lo tenemos en 2.2, sino que bajó a 1.56. Entonces, esto
es importante tener en cuenta para el tema sísmico. Vemos que los coeficientes bajan, ¿sí? Esto prácticamente es lo que se concluye con el tema de estabilidad global, ¿sí? Ustedes no van a poder visualizar esta franja así, ustedes se van aquí a configuración, colores para representar isovalores, ustedes tienen isovalores de esta forma, ¿sí? Prácticamente ustedes lo que tienen es como un desvanecido, ¿sí? No me gusta este desvanecido, me gusta trabajarlo de la otra forma. Vemos aquí que tiene un desvanecido en la paleta de colores, ¿sí? Me gusta trabajar con un número de colores y pues en este caso lo estoy trabajando con 10 colores. Y vemos aquí pues los cambios bruscos que se presentan y cuáles no, ¿sí? Eso en cuanto al índice de deslizamiento. Me preguntan por acá, ¿tienen en cuenta el comportamiento sísmico para la estabilidad de taludes? Sí, sí se tiene en cuenta en sismo. Aquí lo podemos observar que se tiene en cuenta. ¿Qué bibliografía puede consultar? Para los que están matriculados, tienen acceso a la plataforma, les voy a dejar ahí una bibliografía para que consulten, ¿sí? Sobre este tema de inestabilidad. Bueno, me preguntan por acá también, buenas noches, ¿la posición del tacón puede cambiar? ¿Se podría ubicar en la parte frontal de la zarpa, por ejemplo? Sí, claro, sí. Nosotros, sí, en el recorrido del diploma vamos a ver donde sí, tacón lo podemos estar ubicando acá o lo podemos estar ubicando acá, ¿sí? Vamos a hacer unos ejemplos rápidos, a ver en qué parte es mejor ubicar el tacón, si es mejor ubicarlo en este punto o aquí donde está. La influencia que tienen en el análisis de inestabilidad global. Me preguntan aquí que los coeficientes K sub A y K sub B, el programa ya los incorpora. A mí sí, por acá tengo, ¿sí? Algo que mostrarles y es la memoria de cálculo pues, del programa, ¿sí? Aquí prácticamente está todo lo que hablamos, ¿sí? En la primera parte. Es como un resumen de lo que eran las consideraciones del método de cálculo que utiliza el programa. Vemos aquí todas las fórmulas que el programa utiliza, el proceso de cálculo, los elementos de contención. Aquí por lo menos nos muestran que el cálculo no válido por tener un tramo que no corta el terreno. Aquí vemos un círculo no válido por penetrar en el manto rocoso. Si tenemos un manto rocoso, ¿sí? Entonces, unos ejemplos aquí donde nos dicen que no es válido porque penetra en el manto rocoso, y aquí vemos que el círculo no es válido por tener en su centro una cota inferior a algunos puntos de interacción del círculo con el terreno. Vemos aquí también, ¿sí? Cuando se hacen, por eso es importante, hay algunos programas, no de CIPE, que la cuadrícula que se tiene aquí, el usuario pues la puede volver mucho más grande. La cuadrícula, esta cuadrícula la pueden volver mucho más grande, ¿sí? Y pues posiblemente pues en ocasiones uno piensa que hacerla más grande, cuando se desconoce el tema, hacerla más grande, pues me abarca más puntos. Sí, sí me abarca más puntos, pero pues empezamos a tener círculos no válidos en cuanto a la estabilidad del deslizamiento global. Por lo menos en este también, el círculo no válido por no contener un desnivel del terreno, o sea, no estamos aquí en el desnivel, ¿sí? Este sería válido, pero pues aquí entró
y tocó lo que es, penetró lo que es el manto rocoso. Bueno, aquí pues hay una bibliografía referente, mecánica de suelos en la ingeniería práctica, Carl Terzaghi, recomendaciones geotécnicas para el proyecto de obras marítimas y portuarias, Foundation Analysis and Design, geotécnica y cimentaciones, mecánica de suelos y cimentaciones. Aquí tenemos una bibliografía, por acá CIPE nos muestra un ejemplo, ¿sí?, de unos muros en ménsulas de hormigón armado, ¿sí?, los resultados que se obtienen en el programa, ¿sí?, coeficiente de seguridad 1.696, ¿sí?, y lo compara con uno en rebanadas que se hace manualmente. Se muestran las cargas en coronación y se concluye, ¿sí?, que da lo mismo 1.696 con respecto al que arroja el programa 1.696. Entonces muestran el ejemplo para un caso de muro en voladizo. Por acá también tiene otro caso que es con un muro en pantalla, con anclajes, ¿sí?, en donde los resultados del programa pues son los mismos con respecto a los que se hacen en una Excel o manualmente. Me preguntan por acá, ¿este temario con el que presentó la conferencia lo comparten? Sí, claro, todas las presentaciones que se hacen acá se comparten a través de la plataforma, ¿sí? Los que están inscritos tienen derecho a este material y un material complementario. El PDF, el cálculo del deslizamiento pesimismo, ¿en dónde lo podemos conseguir? Bueno, este material de cálculo, ¿sí?, lo podemos conseguir en el mismo programa. Resulta que estamos en este mismo programa, y en el mismo programa nos vamos a una parte donde dice ayuda. Entonces tenemos documentación del programa, guía rápida, muros en ménsulas de hormigón armado, manual de usuario, estabilidad global del terreno, círculo de deslizamiento pésimo. Entonces vamos acá y el programa pues nos muestra automáticamente este PDF, que es el que tenemos. Podemos encontrar mucha más información, ¿sí?, elementos de contención, cálculos de empujes, ¿sí? Entonces nos muestran libros y la documentación de cómo el programa tiene para en cuenta lo que son los empujes. Bueno, recuerden que para el costo del curso ustedes le pueden escribir a Caterine, ¿sí? Por acá me están preguntando cuál es el costo del curso. El costo del curso, Caterine, en el chat está el número de Caterine con el que ustedes pueden comunicarse y tener toda la información respecto al curso. En cuanto me preguntan aquí qué significa la zona cromática de abajo, recordemos que, como hablábamos, el valor de la zona cromática nos indica el valor de la tabla, ¿sí?, de esta gráfica con respecto a los valores de seguridad, de los coeficientes de seguridad, de deslizamientos que se tengan para el muro. Este módulo que estamos mostrando es el módulo de ménsula, ¿sí?, de muros de hormigón armado, que lo tiene el programa CIPE, que lo tenemos acá. Muros en ménsulas de hormigón armado. Recuerden que nosotros vamos a ver lo que son muros pantallas, ¿sí?, y vamos a ver lo que son marcos. Marcos son lo que conocemos como box curva. Me preguntan aquí que si vamos a realizar ejercicios con GeoFi o Geo5. No vamos a realizar ejercicios con GeoFi o Geo5, vamos a enfocarnos en lo que son los programas CIPE.
Para el curso de, si quieren ver el tema de GeoFi 5, hay cursos especializados también que dicta ICC en cuanto a los muros, a los elementos, eh, a los cálculos con estos programas. Bueno, eso en cuanto, permítame, ya vamos a ver siguiente tema, digamos, aquí abarcamos algo básico que fue como la introducción de lo que fue el análisis por estabilidad, ¿sí? Vamos pues ahora a enfocarnos allá a lo que son los muros de contención en voladizo y en ellos vamos a hacer varios ejemplos. Entonces vamos a ver una parte nuevamente introductoria, pero ya mucho más enfocada a lo que son los muros de contención en voladizo, ¿sí? Este sin duda pues es un, un diplomado que acompaña mucho la teoría con la práctica para estos elementos de contención. Entonces, vamos a continuar con la introducción de muros de contención. Vemos este tema de introductorio y para la próxima clase vamos a iniciar ya los ejemplos y aprender a manejar todo lo que es el programa de muros de contención de CIPECAD. Vamos a ir ondando por cada uno de estos elementos, ¿sí? De estas opciones y empezamos a hacer ejercicios prácticos. Entonces, muros de contención en voladizo, introducción, ¿sí? Entonces sabemos que para ya los muros autoportantes o en ménsula se han de conocer las características geotécnicas del terreno que rodean el muro. Sabemos, como vimos en la introducción anterior, peso específico, aparente del suelo, cohesión y ángulo de fricción. Y los condicionamientos pues, de estructuras próximas. Un ejemplo, si tenemos sobrecargas por tráfico, cimentaciones próximas, ¿qué podemos tener como estructuras próximas? Sabemos pues que en virtud de la determinación del conjunto de acciones que actúan, magnitudes y posiciones, un predimensionamiento del muro se debe comprobar la seguridad del muro según las diferentes causas de fallos. Las normativas indican cuáles son los estados límites mínimos que se deben verificar para la estabilidad del muro, para cada una de las fases de construcción. Entonces, se tienen en global, que fue lo que ya revisamos, hundimiento, deslizamiento, volcamiento y ya capacidad de la estructura. Entonces, vamos a ver cada uno de ellos. En cuanto a la estabilidad global, fue lo que revisamos, independientemente pues del diseño del muro, se genera una ruptura profunda en el terreno que supone un deslizamiento. Entonces, de nada nos sirve utilizar un muro de contención si vamos a tener la siguiente falla, ¿sí? Estas son las fallas por pérdidas de estabilidad global, ¿sí? Y aquí tenemos una imagen pues, del círculo de deslizamiento pesimista que genera el programa SIPE, que fue el que acabamos de ver. En caso es similar al de los taludos, ¿sí? El programa en ménsula de SIPE pues, permite el análisis suponiendo círculos de deslizamiento pesimista, o sea, que si introducimos bien los datos en nuestro programa SIPE, que es de muro de contención, es muy sencillo, podemos revisar lo que son las estabilidades globales de nuestro elemento. Vamos a ver aquí tema nuevamente de deslizamiento, ¿sí? Entonces tenemos que el empuje horizontal del terreno tiende a desplazar el muro que se desliza sobre la zapata. Entonces esto es lo que conocemos como deslizamiento. Y vemos que lo que impide este deslizamiento son dos mecanismos. Entre ellos está el empuje pasivo. Es un poco
fiable porque el terreno muy superficial puede estar removido, además necesita un importante desplazamiento para llegar a movilizarse. Y el rozamiento entre la zapata y el terreno inferior es el mecanismo estabilizador fundamental. Entonces aquí tenemos pues para evitar este desplazamiento, ¿sí? Lo que interviene son los empujes activos del terreno. Perdón, lo que interviene son empujes activos y lo que me contrarresta son los empujes pasivos del terreno y el rozamiento de la zapata con respecto al terreno. El rozamiento entre la zapata y el terreno se produce por dos fenómenos: adherencia por contacto propia de las partículas arcillosas, y pues este depende de lo que conocemos como la cohesión, y el rozamiento propiamente dicho, ¿sí? Que es la propiedad del suelo incoherentes, depende del ángulo de rozamiento interno y la presión vertical perpendicular a la superficie de contacto entre la zapata y el terreno. Eso es lo que conocemos prácticamente por deslizamiento. Pues aquí vemos la estabilidad ante deslizamiento, que nos ayuda al uso de llaves. Dice que las llaves son útiles cuando se desea mejorar la resistencia al deslizamiento del muro. Estas corresponden a prolongación de la parte inferior del vástago del muro. Entonces es lo que conocemos aquí como la llave, ¿sí? Entonces digamos que la llave me genera, ¿sí? Este tacón como un ancla que me ayuda a lo que es a mejorar la estabilidad frente al deslizamiento. Entonces aquí pues tenemos la representación gráfica. Esto lo conocemos como llave o como diente o como taco. Vamos a ver ahorita el tema del volcamiento, ¿sí? O el vuelco. Entonces es el empuje del terreno, tiende a volcar nuestro muro que gira sobre la zapata. Aquí vemos la gráfica del volcamiento, que por las presiones o los empujes que genera el terreno, pues genera realizar esta comprobación. Tenemos pues que el análisis del vuelco consiste en comparar las fuerzas desestabilizadoras que inducen el vuelco con las fuerzas estabilizadoras que lo impiden. En este caso pues no es lo global, ¿sí? Sino que son más local del elemento. Entonces aquí, con respecto al muro, que las fuerzas desestabilizadoras es la componente horizontal del empuje del terreno sobre el muro, esta aquí es EH, y las fuerzas estabilizadoras son el peso propio del muro, que lo tenemos como N. Este es un muro por gravedad y este es un muro en voladizo, ¿sí? Gravedad y voladizo. La componente vertical del empuje del terreno sobre el muro, porque tenemos EV, en este caso, para esta, y el peso del terreno sobre el talón. Entonces, cuando hablamos del peso del terreno sobre el talón, aunque ustedes no lo crean, este peso me ayuda mucho a lo que es el volcamiento. Es más, si tenemos sobrecargas, ¿sí? En este punto, nos ayuda al tema del volcamiento para el muro. Si la resultante de las fuerzas actuantes sobre el muro, incluido su peso propio y las fuerzas de los posibles elementos de sostenimiento, ya sean anclajes, losas o arrastramientos internos, tiene su aplicación dentro del núcleo central de la base. No es preciso comprobar el vuelco, ¿sí? Estabilidad al volcamiento. Entonces el volcamiento de una estructura es otro factor para tener en cuenta. El empuje activo general tiene tendencias al volcamiento del muro respecto al punto O, ¿sí? Que es este punto, siendo contrarrestado por las cargas verticales tales como el peso del muro, lo que hemos comentado, aunque el empuje pasivo ayuda en menor proporción. De nuevo, este se tiene en cuenta en muy pocas ocasiones. Los factores de seguridad ante el volcamiento,
¿sí? El factor de seguridad se calcula teniendo en cuenta los momentos estabilizadores y los desestabilizadores. De acuerdo con la N 10, el factor de seguridad ante los volcamientos debe ser mayor o igual a 3. Entonces tenemos estos factores y los momentos estabilizadores los produce las cargas verticales, como se mencionó, en tanto que los desestabilizadores son debidos a los empujes laterales del terreno. Recordemos que es muy parecido a lo que vimos como la estabilidad global del talud, ¿sí? Aquí pues ya vamos a revisar lo que es el volcamiento con respecto al muro. Vamos a ver ahora algo que corresponde a lo que es el hundimiento. Entonces, la base del muro se comporta como una cimentación y por lo tanto pues debe verificarse que no produzca la rotura del terreno. La particularidad de los muros de contención es que frente a lo que suele ser habitual en zapatas de edificaciones, las excentricidades de las cargas es muy grande, ya que los axiles verticales es muy bajo y los momentos son importantísimos. Simplificadamente, suponemos que las presiones de la zapata sobre el terreno siguen una ley lineal dependiendo de la excentricidad de la carga. Dicha ley será trapezoidal o triangular. La ley trapezoidal implica que todas las superficies de contacto entre la base de la zapata y el suelo estén comprimidas. La ley triangular implica que se producen despegues de la zapata. En el caso que las presiones transmitidas sean superiores a las presiones admisibles, se podrá recurrir a una cimentación profunda o una mejora del terreno u otra solución que asegure la estabilidad frente al hundimiento. Entonces, prácticamente, este chequeo de hundimiento es lo que conocemos como el chequeo de comprobación de capacidad portante. De acuerdo pues a los esfuerzos, aquí sí tenemos un tema de esfuerzos trapezoidal, indica pues que en la zapata, ¿sí? Que toda esta zapata va a estar en contacto con el terreno y si tenemos en algún momento esfuerzos triangulares, quiere decir que aquí en esta parte estamos teniendo despegues, ¿sí? Entonces es muy importante poder controlar eso. ¿Cómo se controla? En muchas ocasiones esto pues depende bastante de lo que es la geometría del terreno, ¿sí? Y podemos aumentar dándole una mayor área, ¿sí? A nuestra zapata, podemos estar distribuyendo de una mejor forma lo que son estos esfuerzos, ¿sí? Entonces es muy importante tener en cuenta este hundimiento, esta comprobación de hundimiento. Hay lugares en donde cuando se van a contener resulta que aquí hay un talud, ¿sí? Y no podemos agrandar esta zapata, entonces tenemos que ir y recurrir a otras soluciones, ¿sí? Ya como cimentaciones profundas o un mejoramiento del terreno. Entonces es muy importante tener en cuenta lo que es esta parte de hundimiento. Vemos aquí la estabilidad del hundimiento o asentamiento puede controlarse. Para ello el diseñador debe asegurar de que la capacidad admisible del suelo no se ha superado. Para esto debe cumplirse que los esfuerzos en los extremos de la zapata del muro estén por debajo de la capacidad portante de suelo. Aquí pues en esta figura presenta una distribución trapezoidal de esfuerzos actuantes en la base de un muro emboladizo, ¿sí? Aquí tenemos los esfuerzos de tensión y esta es la fórmula y esta pues es el tema de excentricidad que se tiene. Entonces vemos aquí que a lo largo pues de esta zapata tenemos unos esfuerzos, una distribución trapezoidal, últimos en el suelo. Como comentamos,
También, pues, después de nosotros garantizar, digamos, aquí hacemos siempre, se deja como último la resistencia estructural del elemento de contención. Entonces, como primer paso, siempre proponemos una geometría, chequeamos volcamiento, deslizamiento y hundimiento, y de acuerdo, si nos cumplen esos parámetros, eh, procedemos ya a lo que es la resistencia estructural, o sea, al diseño ya estructural de lo que es prácticamente el muro de contención. En cuanto a la resistencia estructural, sabemos pues que los muros de contención no dejan de ser elementos estructurales sometidos a acciones directas e indirectas. Y las acciones indirectas son las inducidas por los efectos térmicos y rheológicos. En muros resulta especialmente importante la retracción del hormigón hasta el punto de que el armado horizontal esté determinado por este fenómeno. Las acciones directas son los empujes del terreno y las reacciones en la zapata. Cada tipo de muro tiene un mecanismo resistente diferente. Los muros de gravedad. ¿Cuáles son los muros de gravedad? Los muros, ¿sí?, se pueden decir que no llevan, ¿sí?, aceros. Y prácticamente estos muros, el mismo peso sobre ellos, ¿sí?, resultan que me estabilizan el elemento a contener, y pues los esfuerzos que se generan aquí deben asumirlos netamente esta masa, ¿sí? Pero amigo, generalmente pues los muros de gravedad son en ciclópeos, ¿sí? Entonces aquí vemos que los muros de gravedad se calculan como elementos de hormigón en masa, pero en cualquier caso trabajan a tensiones muy bajas. ¿Qué es lo que uno trata de hacer cuando se diseñan estos muros por gravedad? Que las tensiones no superen la tensión máxima que puede generar el concreto, que está alrededor del 10% de la resistencia del concreto. Entonces, pues uno trata de manejarlas por debajo de ese. Pero en este caso, pues nos vamos a enfocar a lo que son estos muros en voladizo. Y los muros en ménsulas, que son estos que tenemos acá, se llaman así precisamente por su funcionamiento en ménsula, lo que supone importantes momentos flectores, además de esfuerzos cortantes, mientras que los axiles son irrelevantes. Entonces, aquí pues, que tenemos, aquí tenemos un muro de contención, los empujes, ¿sí?, los esfuerzos que se generan, y para ello, pues para la parte del vástago o el muro, se generan unas fuerzas cortantes y unos momentos flectores. Entonces, para estas fuerzas cortantes nosotros necesitamos un acero que me resistan estos esfuerzos, y así tener una resistencia estructural adecuada. En cuanto a lo que se debe tener en cuenta, pues vamos a ver los tipos de muros de contención. Aquí tenemos el vástago, tenemos relleno, talón, pie, relleno, y tenemos otro tipología de muro de contención, ¿sí?, con un muro variable en su altura. Y tenemos otro elemento de contención tipo muro en voladizo, que tenemos lo que son con estribos o contrafuertes, ¿sí? Cuando son muros muy altos, estos me ayudan a que el muro me trabaje de una forma diferente en cuanto a resistencia estructural, pero en volcamiento y todas estas actividades se maneja lo mismo. Entonces, los muros en ménsula o en L son los muros de contención de uso más frecuente y constituyen la solución más económica hasta llegar a alturas entre 10 y 12 metros. Se han visto muros de contención de 10 y 12 metros, pero pues aquí ya, digamos, un muro en ménsula solo, más o menos hasta unos 8 metros. ¿Sí? De ahí en adelante necesitamos contrafuertes y otras ayudas. O nos salen unos muros mucho más gruesos. En los muros en L o en ménsulas, las bases de los muros están constituidas por una losa o zapata sobre la que se
levanta el alzado, que suele ser de espesor reducido, absorbiendo las flexiones de las ménsulas mediante una armadura sencilla o doble. Para mejorar la resistencia al deslizamiento, estos muros pueden llevar zarpa en el talón posterior o en la zona central. Y además, si los esfuerzos son importantes, el empotramiento de la zapata podrá reforzarse mediante cartabones. Entonces, vamos a ver. Acá existen diferentes formas de diseñar un muro en ménsula que pueden depender de las condiciones de contorno. La posibilidad de colocar puntera o talón dependen pues, de las propiedades del terreno a cada lado del muro. Entonces, si el terreno de trasdos, recuerden este es trasdos, es ajeno y no se puede ocupar, no es posible construir un talón, que es este elemento de la parte trasera. Si además no podemos actuar sobre él, nos vemos obligados a una excavación vertical y a un hormigonado o a un vaciado contra el terreno. Además, se complica el drenaje de los trasdos, lo que puede incrementar los empujes del muro y el riesgo de alteración del terreno posterior a causas de la humedad, especialmente si contábamos con ciertas cohesiones. El tacón, aunque poco usual en edificaciones, mejora la resistencia al deslizamiento, que resulta problemática en muchos casos, especialmente con las exigencias de la seguridad. Aquí tenemos lo que son las partes, también llamadas de otra forma. Conocemos esto como puntera, ¿sí? Conocemos esta cara del muro como intrados, esta otra cara del muro como trasdo. Tenemos aquí el talón, tacón y alzado o cuerpo del muro. En cuanto al predimensionamiento de los muros, una vez obtenidos los empujes, resulta conveniente un predimensionamiento del muro previo para calcular. Recuerde que siempre vamos a hacer el predimensionamiento para luego realizar lo que es el diseño estructural. Esto es importante porque no podemos, si los muros no nos cumplen, deslizamiento, volcamiento y hundimiento, pues sería perdido entrar de una vez a lo que es el diseño. Entonces, pues aquí que el espesor suele ser constante, del orden de 1/10 de la altura del muro. Los muros de espesores variables se suelen usar solo con alturas muy grandes, infrecuentes en edificaciones en cualquier caso. Ningún punto debe tener un espesor inferior a 25 centímetros. En general, se parte de una anchura de zapata del orden de los 2/3 de la altura del muro. La puntera de la zapata ronda entre 1/3 del ancho de toda la zapata, y el canto o la altura de la zapata suele estar determinado por razones constructivas, ya que resulta forzado bajar de 40 a 50 centímetros. En cualquier caso, no debe ser inferior a 1/10 de la altura del muro. Y generalmente, ¿por qué las zapatas son, digamos, tan altas? Nosotros podemos tener una zapata de unos 30 centímetros, pero recordemos que aquí vamos a tener un tema de recubrimientos, ¿sí? Y aquí vamos a tener este muro, va a ser esto más grueso, y aquí vamos a tener unos aceros. Estos aceros deben cumplir también con algo que se llama longitud de desarrollo, ¿sí? Para el anclaje. Pueda que las tensiones pues son muy grandes, los momentos flectores son muy grandes acá, ¿sí? Entonces este elemento, este acero va a estar trabajando a tensión. Nosotros necesitamos garantizar lo que son un anclaje, ¿sí? Que está dado por una LDH, que es la longitud de desarrollo que se tiene. Entonces, por eso las zapatas del muro, por muy pequeño que sea, pues más o menos están sobre alrededor de 40, 50 como mínimo. Y hay que tener en cuenta pues que los aceros de los muros generalmente ya van en media 5/8. Entonces, entre el diámetro de la barra sea mayor, pues vamos a tener una longitud de desarrollo mayor. Dice que en cualquier caso las dimensiones finales dependen mucho de los empujes y por lo tanto el tipo del terreno. Además, algunas consideraciones de la normativa aplicada
pueden alterar drásticamente los resultados. Por ejemplo, las comprobaciones de deslizamientos propuestos por la NSR 10 es tan restrictiva que se precisa aumentar desproporcionadamente la zapata, especialmente el talón, no es muy grande. Entonces aquí tenemos un dimensionado, ¿sí? Entonces se propone definir, tenemos un ejemplo de dimensionado, definir el dimensionamiento de un muro en ménsula salvando un desnivel de 3 metros. Aquí tenemos el desnivel de los 3 metros, es muy sencillo. Y la solución, por facilidades constructivas, se realizará un trasdo y en el intrado vertical, y por lo tanto el espesor será constante. El espesor de 3/10 nos da inicialmente 30 centímetros de espesor. Para la pata, 30 centímetros es muy escaso. Sí, recordemos que habíamos dicho que también podía ser el espesor de un décimo de la altura. Sin embargo, pues se propone sobre 45 centímetros. Y partimos de una zapata con base de 2/3 de la altura, por lo tanto la zapata quedaría con 2 metros, ¿sí? Y la puntera, esta puntera, pues es 1/3 de toda la zapata. Entonces 1/3 de toda la zapata corresponden a 70 centímetros, que son los que tenemos acá. Lo que nos deja un talón de 1 metro. Este talón nos dejaría de 1 metro. Eso en cuanto a lo que corresponde el predimensionamiento. ¿Sí? Voy a resolver antes de empezar con lo que son empujes activos, empujes pasivos y empujes en reposo. Vamos a ver por acá que tengo unas preguntas. Pronto no nos alcanza el tiempo. Me preguntan por acá. Me preguntan. Me preguntan que si se va a tocar el tema del análisis sísmico. Sí, el tema de análisis sísmico se va a tocar por acá después de empujes, ¿sí? Viene un tema de acción sísmica, un ejemplo de la acción sísmica que vamos a trabajar y cuál es el coeficiente que se va a meter. Yo creo que eso lo vemos en la próxima clase. El estudio de suelos me debe de recomendar el tipo de muro según las características del suelo. Bueno, pues más que todas las características del suelo es de lo que se va a contener, ¿sí? Pero no hay una recomendación, ¿sí? Del geotecnista. Bueno, sí, pueden haber recomendaciones del geotecnista, ¿sí? Y eso es una decisión que se toma también con el geotecnista, ya sí son casos especiales, ¿sí? Pero por lo menos para muros de contención, ¿sí? Voy a poner un ejemplo, en vías, al pie de un río que tenía mucha piedra, llamémoslo así, material de trabajo, pues lo más sencillo era realizar un muro de gravedad. Entonces se diseñó, digamos, por las condiciones del entorno, era mucho más fácil, ¿sí? Y tenían el material ahí disponible de piedra, entonces pues se hizo un muro de gravedad en cuanto al elemento de contención, pero pues esto son muchos los factores que influyen para saber qué tipo de muro se va a hacer. Aquí pues vamos a ver, son prácticamente pues los muros en voladizo, ¿sí? De hormigón armado. Me preguntan aquí que si los empujes del suelo los debe dar el estudio de suelos. No, generalmente nos dan unos parámetros, ¿sí? Y se calculan los empujes de suelo. Sin embargo, pues con los programas IPE se calculan los empujes de suelo de acuerdo a la cohesión, el ángulo de rozamiento, el peso específico, que es lo que nos debe dar el estudio técnico. Entonces ya el programa SIPE calcula automáticamente estos empujes. Bueno, por acá el ingeniero Octavio nos está dando una recomendación y dice que en estribos de puentes es importante verificar el volcamiento a favor de las manecillas del reloj. Contrario,
al ejemplo que se habíamos mostrado. Por acá nos escriben en qué casos específicos se recomienda muros en ménsula. Estos muros en ménsulas, pues, más o menos van de 1.5 metros hasta los 8 metros, se recomienda. Sin embargo, pues es una tipología de muros de contención. Ya cuando tengamos mucho más altura, se recomienda pantallas ancladas. Se pueden diseñar muros escalonados, sí, en CIPE se pueden realizar muros escalonados, eso lo vamos a ver en la próxima clase con ejemplos. Me preguntan aquí que si los muros de sótanos también vamos a explicar, sí, los muros de sótanos también los vamos a explicar, eso lo vimos en la introducción, sí, que son prácticamente pantallas. Me preguntan que si CIPE permite el diseño de un muro estando el vástago en la parte inferior más ancho, sí lo permite, de canto variable. CIPECAT sí permite, ¿sí? Digamos esta tipología, en donde tengo acá un ancho mayor y acá en la punta un ancho menor. Puedo tener aquí 30 centímetros y en este lugar inferior 70 centímetros. Sí se permite. Bueno, por acá sí no es posible hacer un trasdo porque en el trasdo hay una vía que se deben hacer, pues, digamos, se puede empotrar más lo que es el muro, ¿sí? Se podría revisar un tema de volcamiento y deslizamiento diferente, pero pues sí en el talón, revisar cuál sería como lo máximo que podemos ahondar, ¿sí? Pero hay bastantes soluciones para ese tema de vías o también podemos utilizar un muro anclado para estos casos. Bueno, no tengo más preguntas, ¿sí? Vamos a dejar hasta acá. Y para la próxima clase vamos a ver todo lo que son los empujes activos, empujes pasivos, empujes en reposo de lo que son estos muros. También vamos a ver para la próxima clase, ¿sí? Todo lo que corresponde, bueno, empujes y acciones sísmicas sobre los muros, ¿sí? ¿Cuál es el coeficiente, sí, que debemos aplicar en lo que es en los programas CIPE? ¿Sí? ¿Cómo sacamos aquí donde dice acciones? ¿Cómo sacamos esta aceleración, este 0.14? ¿Cómo lo vamos a sacar? Entonces, ingenieros, no veo más preguntas, nos vemos la próxima clase, espero que se inscriban, los que faltan, para poder, para que puedan, ¿sí? Tener acceso pues a toda esta documentación y que sepan, ¿sí? Aprender a diseñar lo que son muros de contención, muros pantallas y lo que son bots Culver o marcos. No veo más preguntas, ingenieros, me despido. Me preguntan por acá los horarios de la clase. Los horarios de la clase son a partir de las 6:30 de la tarde. Son los días lunes, miércoles y jueves, pero pues este lunes festivo no habrá clase, sería el miércoles, el próximo que viene. Ingenieros, les bendiciones a todos ustedes, espero que les haya gustado y nos vemos entonces en la próxima clase.